Muy bien, buenos días. Hemos hablado ya del metabolismo durante la primera parte, ¿no? De este bimestre, ¿no? Y el metabolismo, que es catabolismo, que es anabolismo, ya lo hemos estado trabajando, conversando, hemos hablado acerca de la fotosíntesis, la respiración celular y todas estas cuestiones, estos temas. Espero que ustedes ya lo tengan presente. ¿Sí? Si no, hay que darle una revisadita porque voy a considerar por ahí una pregunta, pues, de este tema para el bimestral. Ya que el bimestral ya regresan las 8 preguntas, ¿sí? Pensaba con el profesor Rubén dejarles, ¿no? Una pregunta, o sea, el profesor Rubén me dice para que usted sepa que han trabajado, pero tomé en cuenta los trabajos y los videos que me mandaron. Ya, en lugar de hacerle una pregunta en el examen, acerca de su tema, mirar su tema, o sea, mirar sus videitos, ¿sí? Sus videos, sus monografías. Entonces, de ahí he tomado los puntos, ¿no? Restantes. Así que muchas gracias a todos aquellos que me han enviado sus videos y sus monografías, ¿no? Acerca de sus temas. Bueno, vamos aquí. Esta mitad del bimestre, del tercer bimestre, vamos a hablar acerca de la genética. Y entonces, cuando hablamos de la genética, hemos visto justo si ustedes han entrado, si han tenido a bien ingresar al concurso de la Feria de Ciencias, muchos han hablado acerca de el ADN que estaba dentro de la fresa o del plátano o ya, por ejemplo, revisaban ya el epitelio aquí dentro de la boca, ¿no? Entonces, las muestras que podían sacar de ahí también para revisar el ADN. Entonces, hemos visto que hay una revisión de ADN, sí. Y entonces, el ADN es el que contiene el material genético. Como ya lo habíamos visto en temas anteriores, el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Ahí está el ADN. Y este contiene el material genético, lo que hace que seas lo que eres actualmente y lo que nos diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, un ratito, ya está, muy bien. Oh, están entrando más, un momentito, ya, disculpen, ya está. Ustedes se ven entre ustedes y se dan cuenta de que a pesar de tener casi las mismas, de repente generales características como una nariz, una boca, dos ojos, dos orejas y todo lo demás, y una cara, ven que el color de la piel, el tamaño de los ojos, el color de los ojos, los labios, su grosor, las orejas, su tamaño, su posición, el tamaño de su cabeza, el cabello, si lo tienen lacio, si lo tienen un poco ondulado, si lo tienen intermedio, todas esas cositas son las características que nos hacen únicos y diferentes, ¿no? A los demás. Y de repente con cierto parecido a alguno de nuestros familiares, y a eso vamos. Ustedes tienen parecido a uno que otro familiar, ¿no? Ustedes son la mezcla de ellos. Y de eso trata la genética, de ver, ¿no? Las características que te hacen similares a uno u otro familiar, también para ver de dónde proviene alguna enfermedad. Por ejemplo, yo estaba hablando ayer con alguien acerca de la hipertensión. Y me decía, pero Miss, usted hipertensa, pero usted todavía es joven, relativamente, ¿no? Usted todavía es joven para ser hipertensa. Y entonces yo le decía que mi mamá también era hipertensa y que mi abuelita, que en paz descanse, también lo fue. Ah, entonces es hereditario. Ah, es que hay algunas cosas que nosotros heredamos, no solamente heredamos de repente una casa, un carro, fortunas, también podemos heredar enfermedades, dolencias, ¿no? Entonces también podemos heredarnos, entonces podemos tener de repente antecedentes. Por ejemplo, cuando tú rindas tu examen de admisión próximamente, ¿ya? Te van a decir enfermedades de tus familiares y ustedes dirán, ¿y ellos para qué quieren saber las enfermedades de mis familiares? Porque posiblemente las puedas tener tú. Y te ponen ahí, ¿has tenido algún familiar con? Y entonces te van a poner ahí algunas cosas y tú tienes que marcar porque posiblemente se puedan asociar luego a ti. Entonces, para tener un antecedente, ya algo que confirme, ¿no? Que podrías tener alguna patología luego.
O por ejemplo, yo no nací siendo hipertensa cuando el pasar de los años, entonces cuando salí embarazada, ahí comenzó a presentarse la hipertensión. ¿Te das cuenta? Luego se puede manifestar. Aquí te habla acerca del desarrollo inicial de la genética. ¿Ya? Entonces, aquí es como una línea de tiempo, ¿no? Desarrollada, en la cual te van poniendo año a año lo que se pudo observar, las curiosidades y problemas que querían resolver. De repente observaban algo y después se daban cuenta de que podrían de repente estudiarlo un poco mejor. Por ejemplo, ¿no? Las plantas son sexuadas, entonces quiere decir que lo femenino y lo masculino están observando dentro de las plantas, porque ustedes saben de que las plantas tienen órganos masculinos y femeninos, entonces eso es una observación. Otro, por ejemplo, es la ceguera, ¿no? Humana, ¿no? Entonces también las personas con ceguera, también otra observación. Después tenemos, por ejemplo, dice, Neis formula las leyes que gobiernan la herencia de caracteres ligados al sexo. O sea, ya la herencia, ya a los hombres y a las mujeres, o sea, ligadas a cada uno de los sexos. Porque después van a ver que hay X y Y, hay XX, XY y va a representar a un varón o a una mujer. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ya no es al hombre, aquí ni la planta, ni las plantas su sexo, sino es los guisantes, ¿ya? Que tiene que ver con la botánica, pero las características recesivas. Mis, ¿qué es recesiva? Ah, te cuento que hoy día vamos a ver recesivo y dominante, esas dos ideas, ¿ya? Lo recesivo y lo dominante. Por ejemplo, lo dominante en mí es lo que se ve, ¿ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, mis labios, el inferior es más grueso, ¿ya? Entonces, eso de ahí es dominante, pero la característica recesiva sería lo que no se ve, que sería el que de repente algún familiar, yo tengo la información genética, ¿ya? Que se me ha sido heredada y que la tengo en mi ADN, de algún familiar que no tiene, que de repente tiene delgados. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de mi nariz no es abultada aquí, pero de mi papá sí. Pero yo tengo, ya, en mi material genético, esa característica de nariz aguileña que yo no le he sacado, ¿ya? Entonces lo dominante en mí es esta nariz que tengo, esta forma. Lo recesivo es lo que tengo guardado. Imagínate que se me ocurra un día de estos, de repente digo, voy a planificar y voy a tener un hijo. Voy a hacer mi inseminación artificial, qué sé yo. Ya, entonces voy a tener un hijo y de repente ese hijo salga con esos rasgos recesivos que yo no mantengo ahorita, no se me visualizan, pero los tengo guardados. ¿Sí? Por ejemplo, piensa ahorita, ¿qué rasgo tienes, o sea, qué rasgo no tienes ni de tu papá, ¿ya? O sea, no tienes de tu papá, pero sí tienes rasgos de tu mamá. Por ejemplo, el, el cabello, el cabello. El cabello sacó de repente de uno de los dos y no del otro. Uno nada más, de repente saliste zambito, de repente Zambito como mamá, con el pelo bien ondeadito, bien con rulitos, pero de repente papá es lacio, ¿ya? Pero en tu ADN tienes, ¿ya? Esa característica en recesivo y tu dominante es la que se observa, ¿ya? Quiere decir que podrías tener un hijo o hija con la otra característica que guardaste. Hay posibilidades. Y entonces vamos a ver durante estas clases de esta parte del bimestre, ya, esas posibilidades, ¿sí? En que tengan de repente algún hijo o hija que tengan esas características recesivas. ¿Hay probabilidades? Sí. Por ejemplo, yo, ¿no? Imagínate que yo tengo el pelo lacio, que no lo tengo, ¿ya? Este es producto de una plancha, que tengo el pelo lacio. Entonces, pero, y me caso con otra persona, o tengo una pareja que tiene también el cabello lacio, pero de pronto, cuando tenemos un hijo, sale zambito. Entonces, de repente él tiene dudas. No, yo le digo, fíjate, acá está mi papá, y le enseño la foto. Ah, tu papá es sambo, o fue sambo, porque ahora ya no tiene cabello.
Entonces, puede ser, ¿qué cosa? Que lo recesivo en mí se pronuncie en mis hijos. Puede ser así, pero si hay dudas, siempre hay exámenes de ADN, por si acaso. ¿Ya? Entonces tenemos algunas otras, por ejemplo, de cómo se describen los cromosomas, que va a ser en 1875 la descripción de los cromosomas, ¿ya? Y hay otras cosas más por aquí. O sea, aquí hay todo, a ver, un ratito que acá se ha separado. Véngase por acá. No quiere. Bueno, es la ley de Mendel, nada más que la L está acá y la E está más allá. A ver, vamos a ver. Ah, se separó demasiado. Un momentito, que estaba lajeada mi computadora, como siempre. Y ahora sí. Vamos a ver, aquí hay una serie de cosas que pasaron año a año, ¿sí? Aquí para que le dé una chequeada, una revisada, es para que vean cómo avanzó la genética desde 1600, o sea, siglo XVII, hasta siglo XX, cómo ha ido avanzando. ¿No? Cómo han ido viendo los cromosomas, los genes, la ley de Mendel, que en principio no estudiaba a nosotros las personas, sino primero comenzaron estudiando los guisantes. Ya los guisantes son las alverjitas, por ejemplo. Definición de genética. ¿Qué es la genética? Tracy, ¿qué es la genética? Tracy, me hace recordar una publicación que hice el otro día que me hizo la edad más grande que la de preguntarle a los chicos en el Zoom algo. A ver, Adrián Bustamante, ¿puedes leerme qué es la genética? Luis Torrejón, ¿puedes leer qué es la genética? Es la rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia y sus variaciones. Muchas gracias por esa deferencia de poder. Entonces, la genética, ¿qué cosa es? Es una rama de la biología. La biología se subdivide y entonces una de sus subdivisiones es la genética y la genética se encarga de qué? De estudiar la herencia y las variaciones de la misma. Cómo esas diferentes combinaciones llegan a lo que somos nosotros ahora y vamos a seguir combinando nuestro ADN con la de otra persona y van a seguir, ¿no? Surgiendo variantes. Sigamos, vamos a ver acá terminología básica. Esto tenemos que aprenderlo porque esto viene del examen bimestral de todas maneras. Jean-Pierre Martínez, por favor, ¿nos podrías leer qué cosa es el gen, el locus y el loci? Gen, unidad básica de la herencia. Locus. Locus, espacio de ADN ocupado por un gen. Loci, conjunto de locus. Ya, entonces la unidad básica es el gen. La unidad básica es el gen. ¿Ya? El gen ocupa un espacio en el ADN. Ese espacio que ocupa se llama locus. Pero si tú tienes muchos locus, el conjunto de locus hacen el loci. ¿Ya? Por ejemplo, tu familia es el gen. ¿Ya? La casa que ocupan es el locus y su barrio es el loci. ¿Más o menos? Ojalá que se haya entendido con este ejemplo. Y si no, voy a repetírselos nuevamente, pero tienen que estar atentos. Mínimo. Miss, ¿cómo dijo lo del barrio? Ah, ya, yo se los explico de nuevo. Y antes de explicárselo de nuevo, mínimo prendan su cámara, prendan su audio como cuando yo les digo, ¿sí? Pero prendan su cámara, quiero saber con quién estoy hablando, no importa qué peinado tengas, si te pintaste el pelo de verde no me interesa, pero quiero saber si estás ahí. Y si tienes el cabello abultado y de repente muy grande, tampoco, no me interesa, pero quiero saber que estás ahí, ¿sí? Así que por si acaso les digo para que prendan su cámara, porque de verdad se me hace muy difícil. No sé con quién estoy hablando, la única que prende su cámara es Cal, Damaris por ahí y algunas otras personas que serán unas cuatro, de un gran número de alumnos. Pero bueno, regresemos por aquí. Vamos a ver de nuevo. Decimos aquí, gen. ¿Qué es el gen? Es la unidad básica de la herencia, ¿cierto? El locus es el espacio de ADN ocupado por un gen y el locis es el locus.
Entonces, el ejemplo que les puse es el siguiente. Imaginemos que tu familia es el gen. Tu familia es el gen, ¿ya? Que el locus es tu casa, porque el locus ese es el espacio físico que ocupa un gen. Y el loci es el conjunto de casas. Podría ser tu barrio, podría ser tu manzana, podría ser tu cuadra si quieres. ¿Ya? Entonces eso, gen, tu familia, unidad básica de la herencia. Locus es como tu casa y porque ese es el espacio físico donde se encuentra el gen dentro del ADN. O sea, en la cadena de ADN, ¿ya? El locus es donde está el gen colocado. Ahora, al conjunto de locus, al conjunto de esos espacios, locus se le llama loci. ¿Sí? Vamos a ir a los alelos. Espero que hasta ahí lo hayan entendido más o menos lo que quiero decirles, hasta esos tres primeros términos. Por eso que pedí que esos tres primeros términos lo leyera alguien, ¿ya? Porque se relacionan los tres. Vamos a ir ahora a los alelos. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, Miss, Muchas gracias, Alejandro. ¿Podrías leerme los alelos? claro. Par de genes, uno paterno y otro materno, que codifican el mismo carácter. Alelomorfos. También se les conoce como formas de un gen. Pueden ser alelo-dominante, gen dominante, cuando se expresa tanto como homocigosis como en heterocigosis. Se representan con letras mayúsculas A, B, C, D. Alelo recesivo, gen recesivo. Cuando se expresa solo en homocigosis, se representa con letras minúsculas, como A, B, C, D. Pero en minúsculas. Ahora vamos a pasarlo a un lenguaje que sea más entendible para nosotros, ¿sí? Vamos a pasarlo de esta manera. Un momentito, por favor, voy a sacar el anotador aquí. Ya está. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos entonces alelos y ya sabíamos que el gen era la unidad básica de la herencia. Ahora, los alelos es un par de genes. Entonces quiere decir uno paterno y uno materno. Imaginemos lo siguiente. A ver, voy a preguntarle a cualquiera de ustedes. Damaris, ¿de qué color es tu cabello? Mi cabello es castaño oscuro. Es castaño oscuro. Mira. Entonces vamos a poner, ya, vamos a ponerla aquí. Imaginemos, ya, que Damaris se consigue una pareja más adelante y este es rubio. ¿Ya? El color dominante va a ser el oscuro y el recesivo va a ser el rubio. Si te das cuenta, naturalmente, no veamos artificial porque con su plata podemos ser del color que queramos, ¿no? Uno con nuestra plata puede ser hasta color rosado. Pero normalmente el color oscuro es el que domina, ¿cierto? Entonces, así, esto representa dominante, ¿ya? La letra mayúscula. Este es dominante, es un carácter dominante contra uno recesivo. Por ejemplo, mi cabello normalmente es negro, ¿ya? Cuando tengo unos soles más, es rojo, pero ese es otro tema. Entonces, este de acá, el negro, sería el dominante, ¿ya? Pero te contaré que mi abuelito sí tenía, o sea, por parte de mi papá, sí hay pelirrojos. Yo no nací así, o sea, naturalmente tengo solamente 2 cabellos rojos, ¿ya? Nada más. Y así todos mis hermanos tienen eso. Es lo único que nos quedó, unos cuantos cabellos rojos de esa herencia, nada más, ¿ya? Pero ese pelirrojo sería en mí lo recesivo, ¿ya? De repente mi tataranieto de repente saldrá con un color así, quién sabe, de repente sí, de repente no. Tengo aquí recesivo. ¿Por qué? Porque mi abuelito tenía su mellizo, que su mellizo era pelirrojo, entonces tengo esta información genética en mí, pero no se va a visualizar. De repente se me ocurre casarme con un gringo,
Ya está. Pero mis hijos de repente salen con color negro porque es el rasgo dominante. Frente al rubio, ¿qué cosa es? Recesivo. Hasta el color de la piel. El color de la piel, el trigueño, es dominante versus, ¿qué cosa? El color blanco es recesivo. ¿Ya? Entonces te das cuenta que hay rasgos en sí dominantes y hay rasgos recesivos. Y así se representan los rasgos dominantes con letra mayúscula, los recesivos con letra minúscula. ¿Sí? Entonces así se representa. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. A ver, hasta ahora. El gen es la unidad básica, ¿cierto? ¿Dónde es el espacio que ocupa el gen? Se llama locus. El conjunto de locus se llama locis. Si tú juntas un par de gen, se llaman alelos. Hay alelo dominante y alelo recesivo. El alelo dominante es el que se puede, ¿no?, visualizar, es el que domina en tus características físicas, pero el recesivo es el que se queda guardado y puede salir en tu descendencia, dependiendo con quién te cases o con quién vayas a tener descendencia. En todo caso, bueno, siempre es casarse, con quien tengas descendencia. Miss, ¿el Genotipo. recesivo se puede volver dominante? Ah, no. O sea, el recesivo no se puede volver dominante, pero sí se podría manifestar. ¿Cómo así, Miss? ¿Ya? Puede ser que dos personas se junten con sus rasgos recesivos. Lo voy a poner por acá. Una persona tenga una característica recesiva. Quiere decir que sea rubio. Acá, este es el rubio. ¿Sí? Y este rubio se junta con una rubia. Y sus hijos salen rubios. ¿Ya? Sí podría pasar. Esos son rasgos recesivos. ¿Ya? Esto, Eso mismo es por los genes, no sé, de los padres, ¿no? claro, o sea, esa información genética es la que mantienen los padres y hay veces que podemos tener la información genética no directamente del papá y la mamá, sino del abuelo o de la abuela, ¿no? O el tatarabuelo, o ves fotos antiguas y dice, mira, acá está, oye, pero este no se parece a ti, sí, y es tu tío abuelo. ¿Ya? Tienes características porque pues, nosotros somos un conjunto de características de papá y mamá y nuestro papá y nuestra mamá tienen también papá y mamá y esos papá y esos abuelos tienen también su papá y su mamá y esos bisabuelos tienen su papá y su mamá y esos tatarabuelos y así consecutivamente. O sea, nosotros tenemos una carga genética, tenemos una información de muchas personas que han ido, ¿no? Que han ido juntándose, por así decirlo. Ya, que han ido combinando sus características genéticas. Vamos al genotipo. A ver, voy a pedirle aquí a... Stephanie Ibar, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, Miss. Lee genotipo, por favor. Son todos los genes que posee un individuo. Ya, síguele. Genotipo homocigote, si su par de alelos son iguales, dominante AA, BB, recesivos AA, BB. Genotipo heterocigote, si su par de alelos son diferentes a AA, BB, CC. También se le dice híbrido. Ya, muy bien. Gical, no hay problema. Lo que me has dicho, sí. Vaya. Aquí lo que nos acaba de leer Stephanie Ibar, ¿ya? Excelente. Pasa lo siguiente y ahora otra vez vamos a traducirlo para entenderlo bien, ¿ya? Porque A, B, B, a veces no lo entendemos así, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a entender mejor. ¿Cómo así? Te das cuenta cuando tienes A, los dos en mayúscula es dominante, B, B, los dos en mayúscula dominante. Acá están recesivo, recesivo. ¿Ya? Acá son homocigotes. Homocigote dominante quiere decir homo es igual. Homo es igual. ¿Ya? Homo es igual. Entonces los dos son iguales. O los dos son dominantes o los dos son recesivos. O sea, su par de alelos son iguales. O los dos dominantes o los dos recesivos. Y en un heterocigote, el par de alelos son diferentes.
uno dominante y el otro recesivo. ¿Ya? Al heterocigote también se le dice híbrido. ¿Ya? Porque tiene información de dos. Ahora, por ejemplo, en las películas, esas películas fantásticas, en las cuales te dicen que, por ejemplo, hay un hombre lobo que se junta con un vampiro y sale un híbrido, lo que te quieren decir es que hay dos características presentes en un mismo ser, que es y a eso se le denomina híbrido. Miss, pero híbrido no era cuando se juntaban dos animales diferentes. Claro, o sea, con características, ¿no? Esas dos características es un híbrido, ¿ya? Como Ahora, un tigre y un león. claro, algo así nos dicen, ¿no? De híbrido también en esas características, pero híbrido en general, como te darás cuenta, es dos características diferentes. Por ejemplo, acá tenemos ya el A mayúscula con el A minúscula, tenemos entonces que acá hay una persona con información genética que de repente acerca de qué, de su color de cabello o de repente de la forma de su cabello. De repente aquí está el sambo y acá está el lacio, ¿no? Por ejemplo. O sea que conviven en su genética esas dos características, pero solamente una se hace presente. ¿Ya? Ese es un híbrido o un heterocigote. Un homocigote es igual. Dos alelos iguales, dos dominantes. Heterocigote, hay un dominante y un recesivo. Vamos al fenotipo. El fenotipo es la expresión del genotipo. ¿Qué es eso, Miss? ¿Cómo se come eso? Pasa lo siguiente, que el genotipo, ¿ya? Es lo que está en tu material genético, pero el fenotipo es lo que yo veo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes que tenga el cabello lacio? ¿Quién tiene cabello lacio del salón? Lacio, lacio, lacio natural. ¿Alguno de ustedes? Ninguno. Todos son medios zambitos. Mm, ¿Cuál era la pregunta, Miss? ¿Alguno tiene el cabello lacio del salón? Pedro, ¿tu cabello es lacio o es cuando crece tu cabello es ondeado, ondulado? El mío mismo, no. No, ¿qué? No, o sea, no es ondulado. Mío, es un cabello seco. O sea, ¿es lacio o no? Algo así. Ah, ya, entonces tu cabello es lacio. Te envidio, yo quisiera. Pero si siempre Ah. queremos lo que no tenemos. Así, sí, seguramente si fuese yo lacia, quisiera ser samba porque así somos los seres humanos. Entonces, tú tienes el cabello lacio. Ese es tu fenotipo. Tu fenotipo es, ¿ya? Lo que yo puedo ver en ti, lo que tú puedes ver, los rasgos exteriores. El genotipo es lo que está en nuestros genes y el fenotipo es lo que yo veo. Por ejemplo, me dice que tiene el cabello, Dulce me dice que también ella es lacia, entonces a ese es su fenotipo, es lo que podemos ver, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, Damaris me decía castaño oscuro, ese es el fenotipo. ¿Ya? Lo que podemos percibir con nuestros sentidos, lo que podemos ver. Lo interior, lo que está en nuestro gen es genotipo. Entonces diferenciamos. Si yo les digo que una persona es heterocigote, ¿ya? Es una persona es heterocigote, entonces eso sería su genotipo. Pero si le digo que una persona, ¿no? Es de repente, ¿no? Digamos así. A ver, ¿cuál de las características? Tiene la nariz aguileña. Ese sería su fenotipo, ¿ya? El color, la forma, todo eso sería fenotipo, que es nuestra genética expresada en un ambiente. Ah, ya, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Dulce me pone aquí que su mamá tenía el cabello lacio,
pero después de su embarazo cambia ya la característica de su cabello y se comienza a ondear, a poner un poco sambo. Lo que pasa es que ella tenía esa característica. A veces por las condiciones del ambiente dado salen características que nosotros guardamos. Ay, ¿cuántos has escuchado, cuántas historias y vas a seguir escuchando que van a decir, mi hijito salió con el cabello claro, no sé, se le oscureció, mi hijito tenía rulos, ondas cuando estaba bebito y después que le corté el cabello se puso lacio, ¿ya? Y entonces no es de la nada, lo que pasa es que guardamos características. Por ejemplo, te contaré que yo tengo tiempos menos ambos que otros. ¿Y por qué? Porque tengo acá en mi material genético, tengo una pelea entre mi papá, que es sambo, es un negrito con cabello bien rulito pegado, bueno, tenía rulitos pegados, ahora ya no tiene nada, pero tenía, te lo juro, esos afros que tenían antes, así tenía, y mi mamá es de cabello lacio, entonces yo tengo tiempos donde mi cabello se me pone rulos y más pegados a veces, y hay tiempos en que se suelta un poco mi cabello, ¿ya? Porque tenemos esas características que están en nosotros, ¿ya? Pero mi característica más dominante es que mi cabello es ondeado y esponjoso, esa es mi característica que siempre resalta. Sí. Bueno, no, me fui a la tarea, disculpen. Todavía tarea no. Cromosomas homólogos. Par de cromosomas, uno paterno y otro materno. Simplemente eso, cuando te dicen par de cromosomas homólogos, es que tienes uno paterno y uno materno, nada más que estamos hablando de eso. O sea, aquí estamos trabajando la terminología, qué significa cada cosa. Damaris, ¿me puedes ayudar con la 8? Sí, mis Gracias. caracteres. Rasgos comunes de los individuos de una población. Ejemplo, número de dedos, etc. Se les llama también caracteres de la especie si son rasgos propios de cada individuo. Se les llama caracteres individuales. Claro, por ejemplo, es común decir que nosotros en general, lo normal es que tengamos 5 dedos en cada una de las manos, en cada uno de los pies. Esa es la característica de nuestra especie. La cantidad de ojos que tenemos, la nariz y todo lo demás, y que, por ejemplo, nuestros ojos sean frontales y no laterales, que es lo que tienen, por ejemplo, los peces. Los peces tienen qué cosa, y también los pájaros tienen los ojos laterales, ¿ya? Pero nosotros los tenemos frontales. Nuestro tipo de visión, el ángulo de visión es diferente que de otros seres. Entonces, esa es característica que es común en nuestra especie, aunque también hay características individuales. Por ejemplo, dentro de repente de quién, de los cánidos, ¿ya? De los cánidos hay características generales, pero para identificar si es un cánido perro o un cánido lobo o otro, ¿ya? Hay características individuales, o sea, hay características de la especie y de repente, por cada, de repente, ramificación de esa misma especie, hay individuales. Y acá, cuando vamos a resolver los ejercicios, porque te cuento, ahorita solamente estamos en teoría. La próxima clase vamos a comenzar con la resolución de ejercicios, o sea, vamos a poner, ¿no? Si un heterocigote recesivo, o no, disculpa, si un homocigote recesivo, ¿ya? Combina su información genética con un heterocigote, ¿ya? ¿Cuál será el resultado? Y vamos a tener que hacer un cuadro y sacar los resultados. Y en algún momento, si no me equivoco, cuando estaban en segundo de secundaria con el aula que fue segundo A, primero, segundo de secundaria, les hice un par de ejercicios en la pizarra de lo que estaba haciendo con los alumnos de quinto de secundaria, ¿no? Ya les dije, pero es hace muchos años y yo sé que todos no estuvieron por ahí, ¿ya? Pero por ahí les hice un cuadrito, el cuadrito era algo así, ¿ya? Por ejemplo, que eso lo vamos a hacer la próxima semana, así que no se preocupen. Es algo así, por ejemplo, acá tengo un homocigote dominante y acá voy a poner un heterocigote y los combino. ¿Cómo los combino? Acá será 2 mayúsculas, ya, acá será también 2 mayúsculas y acá será una mayúscula y una minúscula, mayúscula y minúscula. El resultado sería que su descendencia de estos dos seres, de estos dos individuos, va a terminar así. El porcentaje puede ser así. El 50% de su descendencia sale homocigote dominante.
y el 50% de su descendencia sale heterocigote. Pero la característica dominante, ¿ya? Es la que manda aquí, ¿sí? Pero este de aquí va a tener guardado material genético de acá, por ejemplo, de su mamá o de su papá, de que sea este individuo. Así que la próxima semana vamos a sacar porcentajes, vamos a hacer estos cuadros, ¿ya? Vamos a trabajar ello. Y vamos a trabajar casos acerca del color del cabello, de la nariz o de una que otra enfermedad. Vamos a sacar esos porcentajes. Dice, cuando aparecen un individuo, dos alelos desiguales, esto será, dos alelos desiguales, sería esto. Dos alelos desiguales para un carácter, ¿ya? Se denomina, ¿cómo se denomina? ¿Homocigote o heterocigote? Cuando son dos alelos desiguales. Ya, tienen que salir respondiendo esta clase, no nos quedamos hasta las 2, no me importa que haya reunión en el colegio. Aquí, otra vez, ponemos acá y acá. El de acá es un alelo, este es otro alelo. Este se llama alelo dominante y este alelo recesivo. ¿Ok? Pero estos son diferentes. Y si son Loki, diferentes, Miss. ¿son hetero o son homo? Loki. Ah, era hetero, ¿no, Miss? Ya, otra vez, no pasó nada, ya vamos, otra vez, toma 2. Otra vez, aquí, este es un alelo dominante, este es un alelo recesivo. ¿Ya? Ahora, estos dos, ¿ya? Los he juntado, ¿sí? Ya, están juntitos aquí. ¿Cómo se llama? Se llama heterocigote o homocigote. ¿Homo es igual o diferente? Homo. Heterocigote se llama a mí. Homo es igual. Homo es igual, hetero es diferente, y como son diferentes es heterocigote. Recuerda, por ejemplo, en la palabra que conocemos, por ejemplo, ya, por ejemplo, una mezcla homogénea quiere decir que es igual, heterogénea, diferente, o hasta en otra palabra que conocemos como es homosexual, es una persona que le gusta de su mismo género, ¿no? Y a ustedes, de repente, algunos serán heterosexuales que le gusta de diferente género, ya eso ya depende de cada uno, pero para que entiendas que hetero es diferente, ¿sí? Me acuerdo, y esto es un caso real, a un compañero en la universidad, cuando estábamos al ingreso, le dijeron que marcara, no, le pusieron en su ficha que él era heterosexual y se ofendió. Y no sabía que heterosexual es lo que era, o sea, no lo estaban ofendiendo, es lo que era, pero no sabía diferenciar esas características. Pero bueno, cosas de la vida. Por eso que ahorita tenemos que saberlo para que después no hagamos papelones de no saber qué cosa es hetero y qué cosa es homo. Homo es igual, hetero es diferente. Por ejemplo, acá le ponen junto a este de acá cuando lo impriman, ponen así, hetero así, y homo ponen así. Homo puede ser así o así. ¿Ya? Puede ser otra letra aparte de la A, claro, solamente que 2 mayúsculas y 2 minúsculas si es homocigote. Y si es heterocigote, también estaría normal si lo pongo diferente posición, también estaría normal. No había ningún problema. Ya. Dice, ¿cuáles son las clases o los tipos de genotipo? ¿Ya? Entonces, eso de ahí lo hemos hecho. Sí, acá está. Genotipo homocigote y heterocigote. Entonces, acá vas a poner así. Vas a poner homocigote y heterocigote. ¿Cómo se llama la expresión genotípica influenciada por el medio ambiente? O sea, lo que tú guardas en tu material genético, pero con el medio ambiente se expresa. Comienza con F. Sigue la E. Nada. Sigue la N. Con ustedes no jugaría ahorcados, ¿eh?
Fenotipo, gracias a los que escribieron por aquí este chat. Fenotipo. Fenotipo es lo que se muestra, es la expresión genotípica. La expresión es lo que se muestra, lo que ustedes ven ahorita en mí. Por ejemplo, mi caja torácica es más ancha. Ustedes de repente, muchas de las señoritas del salón, cuando hemos tenido que bailar en las ferias que ha habido en el colegio o en alguna actuación, he visto que su caja torácica es mucho más angosta. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, es la espalda y el tórax, algunos lo tenemos más anchos y otros más delgados. Esa es su expresión fenotípica. ¿Ya? O sea, a ver, eso es lo que el gen, lo que tú tienes genéticamente, lo expresas. Eso sería fenotipo. Entonces, la expresión de tu genotipo es fenotipo. Ahora sí, ya está. Otra vez, la expresión de tu genotipo es lo fenotípico. Lo que tú tienes en tu gen y lo expresas al exterior es ello. Hay chicos también que son más altos y otros más bajos. Hay otros que son más gruesos y otros que son más delgados. ¿Ya? Eso es, ¿qué cosa? Eso es fenotipo. Bueno, se les conoce como formas de un gen. Alelos. Alelos. Progenitores y generación filial. 3. Ah, eso de ahí mismo, ¿cómo es? Acá, mira, acá lo hicimos al último y con eso ya nos vamos. Por ejemplo, si el progenitor, la generación paternal, ¿no? Aquí sería filial 1, filial 2. ¿Ya? O sea, cada uno de los progenitores, ¿ya? Y la generación que sale de ellos. ¿Cuál sería ahí? Progenitores. Progenitores sería P, progenitores. Y generación filial 3, F3. ¿Ya? Y así van a seguir resolviendo. Se le denomina genotipo recesivo. ¿Cuándo? Genotipo recesivo. Recuerda, genotipo recesivo es cuando las dos están en minúscula. ¿Ya? Ya, ¿cuáles pueden ser? Ya, marcan C, me dicen. Las semis. Ujú. Los ojos verdes, el cabello castaño, la nariz recta, ¿son ejemplos de qué? ¿Fenotipo o genotipo? Estoy hablando de características que se ven. Fenotipo, lo que se ve. Genotipo es lo que tienes en tus genes. Y la expresión de lo que tú tienes es fenotipo. Ya, eso tengo en mis genes, pero lo que se ve es fenotipo. ¿Ok? Lo vas marcando. Ya, ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Mis hace rato con lo mismo. Sí, ahorita sí me voy, ya no te preocupes. Ahorita ya me despido. Ya, espera. A ver. Ah, ya, la unidad básica. La unidad básica de la herencia, ¿cuál es? Lo que te dije que era tu familia. El ADN. ADN. El ADN. Sí. Genético. El gen, Es la el unidad ADN. básica. El ADN. La unidad básica de la herencia es el gen. ¿Ya? ¿Qué es un locus y cuál es su plural? El locus es el espacio físico donde está el gen. Espacio físico, donde se encuentra el gen. ¿Dónde está el gen? ¿Y cuál es el plural de locus? ¿Cuál es el plural de locus? Loci. Loci, muchas gracias. Ya está, y marcamos. Ah, no, marcamos no, acá nada más lo hemos puesto. Esta es otra pregunta, lo siento. Indique cuál representa a un híbrido. Híbrido es igual que heterocigote. Ay, acá hay respuestas, acá en el Zoom.
Ah, ya, pero ¿cuál de las dos? Pues acá tenemos la B y la C. No sean vivos. Mm, Dígame una. la B. La B, sí, la B. Ese es híbrido o también puedes ponerle acá que también es heterocigote para cuando repases para el examen. Ya está. Participen, chicos, ya participen. Háganme sentir que ahí están, que están vivos. Muchas gracias a los que están participando, porque de verdad que las clases secundarias a veces son un poco solitarias porque no los escucho, pero hablen, no hay problema. Yo ya los conozco a la mayoría y ya sé cómo son, así que no hay problema. Manifiéstense. Es como si estuviéramos en clases presenciales y yo les pregunto y ustedes están ahí, tienen que responder. Y si no responden es porque no saben, yo los ayudo. Pero si se equivocan, no hay problema. Por aquí, hace un rato dijeron ADN y era gen. Y no he matado a nadie, no hay problema. ¿Ya? Así que, porque sabemos que el ADN es el que guarda la información, pero la unidad básica es el gen. Y el gen, por ejemplo, está en el locus, que es el espacio donde, el cual habita, pero el conjunto del locus se llama loci. O sea, eso ya lo vamos entendiendo poco a poco, ¿sí? Bueno, voy a tomar una foto de los que están presentes, ¿sí? De la lista, así que por favor, terminaron de copiar esta parte, ¿no? Igual estoy grabando, ¿eh? Si es que no lo tienen a la mano la separata, no hay problema. Igual lo estoy grabando y lo pueden ver más tarde que lo voy a colocar. Voy a tomar una foto. Un momentito. Ya está. 1, 2, 3. Ya está, ahora sí. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación, de los que han participado, gracias. Si son tímidos, por favor, nos quitamos la timidez y respondemos para ganar nota que necesitamos. Si no han mandado su trabajo a la Feria de Ciencias, bueno, hasta hoy día, porque de ahí saco la nota, yo ya le dije, pero eso yo no voy a hacer preguntas adicionales porque voy a sacarlo de ahí. ¿Ya? De ahí sacó la nota, que sería como nota de exposición, su video y su nota de su monografía, pues igual, ¿no? Es como que les hubiese mandado a hacer un trabajo por escrito en clase, un trabajo de investigación, la nota de monografía. Así que ya saben, ¿sí? Por favor, si se les olvidó enviar, me lo mandan. Jessy, sí, no hay problema. A lo que me has preguntado, sí, no hay problema. Y ahora sí, los que ya han terminado pueden ir retirándose, no se preocupen. Si tienen alguna duda, consulta o pregunta, me la hacen saber. Esto es la base para la próxima clase, así que repasen. Repasen esto porque la próxima clase se trata de saber este tema. Sí, ahorita te lo pongo. A ver, Yo me cuídese. cuídate tú también. Ya, mis, cuídense. Adiós. Chao. Hasta luego, Miss. Adiós. Hasta luego con todos. José Lévano, muy bien tu participación, me gustó bastante. Sí, pude ver tu participación, ¿eh? En la feria, o sea, ya en el concurso. De los demás he visto, claro, está por su video, pero eso ya les hablaré la próxima semana. Pero esa pude ver y bastante interesante. Chao, chao. Pueden ir saliendo, no hay problema. Si han terminado de copiar, pueden ir saliendo. Y si no, pueden ver el video, no hay problema.